arrepiéntase ahora que hay tiempo, arrepiéntase, vuélvase a la palabra, Padre Celestial. Hay otras filosofías, hay otras doctrinas, pero Jesucristo es la luz verdadera. Dice la Biblia, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No quiere decir que Dios no nos ame, pero el amor de Dios hacia nosotros es la manifestación del amor de su nombre. Que la resurrección de Cristo es el acontecimiento más importante de la historia. Entonces creer es eso, es seguir los designios de Dios, es no rebelarse a lo que Dios ya ha dispuesto. Es decir, Jesús está poniendo su propia palabra por encima de la ley más antigua. ¿Quieres saber qué es la gracia? La gracia es que el Señor entró en nosotros. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Buenos días a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 18. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 15. Bueno. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa, y haz pan cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio a prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí y diciendo: después que he envejecido tendré deleite, y siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Vamos a orar dándole gracias a Dios por la palabra. Señor, yo te doy muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar acá, Señor, de poder rendirte nuevamente el culto, Señor, que es a ti, el Dios único y verdadero, Señor. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos ilumine, Señor, que nos abras el entendimiento, Señor, y que no permita, Señor, que digamos nada, Señor, que venga de nuestro ser, Señor, sino que todo lo que hoy digamos, Señor, sea lo que hoy, Señor, en tu corazón has preparado para este culto, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que pudieron estar hoy acá, y Señor, te pido por aquellos que no pudieron venir, en el nombre de Jesús. Tomen asiento, por favor. Nosotros hemos venido estudiando desde, inclusive desde antes de que yo llegara a la iglesia, se ha venido estudiando cómo rendir el culto. Hemos estado estudiando cada semana diferentes aspectos
de la vida de fe en una semana, en otra semana hemos estado estudiando uno de los evangelios, en otra semana venimos estudiando cómo rendir el culto y hemos llegado al punto donde empezamos a mirar cómo a través, desde el principio, desde el mismo Génesis, se establece por parte de Dios el rendir el culto. Yo sé que suena algo religioso, suena en muchas formas litúrgico, porque desgraciadamente en la cultura que nos tocó vivir, el momento que nos tocó vivir, nosotros hemos visto cómo Dios ha dejado de ser Dios. Por eso es tan importante aprender a rendir el culto, a rendir nuestras vidas al Señor. Para nosotros, durante todo este tiempo y durante todo este proceso, hemos vivido cosas muy grandes, cosas muy especiales, precisamente porque somos una iglesia joven. Somos una iglesia que se está destacando precisamente por querer otra vez volvernos a Dios como Dios y verlo como lo que es Él. No hemos sido los más prontos, los más prestos, los más rápidos, pero vamos, ahí vamos todos caminando hacia Él. ¿Qué es rendir el culto? Es lo que generalmente nos preguntamos. ¿Qué es rendir nuestras vidas? Eso es rendir el culto. Es cuando su vida de fe la va llevando para aquel que usted ha reconocido como Dios. Sí, es muy difícil a veces ver esa imagen de Dios como Dios, porque hoy en día nosotros nos acercamos a Él y nos acercamos porque necesitamos algo de parte de Él, porque de pronto deseamos algo de parte de Él. Hace muchos años me acuerdo que un joven que yo invité a la iglesia donde asistía, estábamos en la reunión y pues chévere, las canciones, la alabanza, como lo veían, después el predicador, pero este joven al final de la reunión me hizo la pregunta que me mató. Coge y me dice: oiga hermano, pero yo veo que para poder ser cristiano, para uno poder realmente es acercarse a Dios, o sea, uno tiene que haber estado en la inmunda, o ser drogadicto, o de pronto que su familia haya sido disfuncional, o de pronto ser muy pobre, o estar en una situación muy difícil. Fue tal vez la primera vez que yo empecé a cuestionarme de por qué yo era cristiano, de por qué realmente, oiga, yo quería acercarme a Dios. Porque uno muchas veces, en vez de ver en la cultura, por así decirlo, entre la iglesia, ver a Dios como Dios, estábamos viéndolo más como aquel que nos servía. Y sí, Dios nos sirvió. Usted no sabe cuánto nos sirvió. Creo que nosotros no lo logramos dimensionar hasta dónde nos sirvió, pero no dejó de ser Dios. No deja de ocupar el lugar que tiene que ocupar. Por eso nosotros estamos acá. Hay tres cosas importantes que yo venía pensando acerca de lo que es rendir el culto. Una de esas es que el culto es la vida de la fe. Pero la segunda, que es igual de importante, creo, es por qué la gente hoy en día rinde el culto, o por qué nosotros deberíamos rendir el culto. Nosotros lo deberíamos rendir porque se supone conocemos a Dios. Pero entonces en ese mismo trasegar como de la vida, en ese mismo ido en el que estamos nosotros nos damos cuenta de que la gente entonces dice: yo creo en Dios, ¿sí? Entonces uno dice: ah, ya, entonces nosotros lo conocemos, sabemos que Él está ahí, sabemos que es un ser superior, estamos diciendo que Él es, si decimos que es Dios, ¿no? Si decimos algo, a algo lo llamamos Dios, estamos diciendo que está por encima, porque nosotros somos hombres. Pero entonces, como Él es Dios y yo soy hombre y yo te he conocido y yo entiendo que tú existes, estamos diciendo que Él existe, que Él es superior.
pero yo creo a mi manera. ¿Sí se ha encontrado con eso? Yo creo en ti a mi manera. Si uno dice, es como chistoso, ¿no? Porque si se supone que el hombre tiene un carácter, una personalidad, tiene un intelecto y dice que tiene un Dios, está diciendo que hay algo que está por encima de él, ¿cierto? Pero si el hombre está diciendo que cree en él, pero a su manera, realmente no está poniendo a Dios como Dios, sino que estamos diciendo que entonces la voluntad de Dios no tiene poder sobre el hombre. Lo que estamos diciendo es que Dios nos ha mandado a creer como Él nos lo ha mandado. Si nosotros vamos a creer en Él, es como Él lo ha mandado. Eso es entender que Dios es Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Bueno, ¿por qué lo digo? Porque si uno no lo hace así, lo que uno está es engañándose a sí mismo. El problema de engañarse a uno a sí mismo es que termina perdiéndose. Uno termina perdiéndose, porque es que uno tiende a darse la gloria a uno. Es increíble, es increíble. Yo conocí esta semana a otra persona en el trabajo y yo tenía muchas ganas de ir al baño. Qué pena con ustedes. Y yo venía subiendo, no sé qué, y el baño, solo hay un baño en el segundo piso. Y cuando llegué ahí, esta persona estaba ahí, no sé, y no sé por qué se dio la conversación. Y él me dijo, ¿usted es cristiano? Cuando me preguntan eso es lo más difícil que me pueden preguntar, porque yo no sé qué decir. Yo les digo, depende. ¿Qué perspectiva tiene usted como cristiano? Ser cristiano para usted es de, no sé, ir a una iglesia y esperar el favor de Dios. Simplemente sentarse en una de las bancas, escuchar una predicación, cantar un par de canciones, llegar a su casa y seguir viviendo su vida como la vive, independientemente del concepto que cada uno tengamos de bien o mal. Porque es que el bien o el mal es perspectiva en muchas cosas de las cosas que nosotros hacemos. Para definir el bien y el mal tendríamos que irnos a aquel que lo creó, que fue el Señor. Por eso desde este púlpito no podemos pararnos y decirle a usted cómo se puede o no comportar. Por eso Dios le dio a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros el discernimiento para distinguir entre lo que es bueno y lo es malo. Si una persona a usted se pone a decirle cómo se debe comportar, en otras palabras le está diciendo que usted es estúpido o tonto, perdón la palabra, porque le está diciendo usted no tiene la capacidad para poder saber qué es bueno y es malo. Por eso acá nosotros no nos vamos a desgastar en hacer eso. Nuestra función no es esa. Nuestra función realmente es coger y que la gente vaya a la vida espiritual, a que conozca la verdad. Y por eso es tan complicado, porque cuando uno se va a vivir normalmente, se le olvida después que fue a la iglesia, que conoció la palabra y que simplemente está dedicándose para sí mismo. Entonces, ¿quién es Dios? Dios es Dios. Miren lo tenaz de lo que está pasando acá en este pasaje. Este pasaje es muy bonito, es muy tremendo, porque llega 3 ángeles. Usted lo va a leer en el versículo 1 del capítulo 19 de Génesis. Dice: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Estos ángeles que llegaron a Sodoma eran los ángeles que habían hablado con Abraham. Eran los ángeles que él había venido. Cuando él les dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manre, y estando él sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día, él alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de la tienda a recibirlos. Entonces uno dice, impresionante este señor Abraham. Es un hombre como cualquiera de nosotros, no tiene 6 dedos en una mano, o sea, es igual que nosotros.
una persona con las mismas cualidades, defectos, con las mismas oportunidades, posibilidades, y que utiliza lo que tiene para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué nosotros en el Nuevo Testamento Dios comienza a llamarnos hijos de la fe o hijos de Abraham? Mire conmigo un momento. Romanos capítulo 4. Sí, Romanos capítulo 4, verso 13. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Ojo con esta palabra promesa, vamos a estudiarla un poquito más adelante. Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para que la que es de la fe, el cual es padre de todos nosotros, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Imagínense, a este hombre le llama el padre de la fe. Impresionante. Uno dice, uy, pero ¿qué tiene de sobrenatural? ¿Qué lo hace tan wow para que Dios, siendo Dios, le dé un título a un hombre así? El padre de la fe. Pero es que si usted sigue leyendo el pasaje de Génesis que estábamos leyendo, uno se da cuenta de quién era Abraham. Hoy no vamos a aprender qué es el culto, porque el culto es darle nuestra vida a Dios. Vamos a aprender es cómo rendir el culto. Mire conmigo otra vez Génesis capítulo 18, nos vamos a volver a devolver. Dice, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. ¿Cómo salió? Corrió, ¿sí o no? Miren lo que dice a recibirlos, y después de que corrió, se postronó. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostados debajo de un árbol traeré bocado de pan sustentado vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Es impresionante la actitud de ese hombre, es que es tenaz, es increíble. Ese hombre realmente lo que entendió fue que debiera servirle al Señor, que debiera irse a correr, postrar, buscar, llegar a hacer, esforzarse. Y mire que no lo hizo porque lo obligaran. Es más, Abraham no alcanzó a conocer a Dios. Acá dicen son ángeles los que realmente estuvieron ahí. Imagínense, si a los ángeles les sirvió. Pero impresionante. Muchas veces nosotros no somos así, nosotros estamos esperando de parte de Dios todo, que Él sea el que se esfuerce, que Él sea el que sirva, que Él sea el que corra por nosotros, que Él sea el que venga a nosotros y nos dé lo que necesitamos. Pero nosotros muchas veces no estamos dispuestos a hacer lo mismo, a servirle a Él. ¿Usted quiere saber el secreto o más bien, usted quiere saber cuándo alguien conoce a Dios? Mire su forma de servirle. Mire la forma de servirle. Es que uno se da cuenta cuando alguien ama a Dios. Uno se da cuenta con cuánta diligencia, con cuánta prontitud, con cuánto corazón hace las cosas. Nosotros hemos olvidado eso. Por eso nos tocó como iglesia
dedicar 2, 3 semanas de los cultos de cada mes para poder decirle: Señor, venimos a rendir el culto, para volver a aprender, para que no se nos olvide. Imagínense de pronto en 200 o 300 años, si de pronto el Señor no ha llegado antes. ¿Qué les vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué les vamos a dejar a los discípulos? ¿Qué les vamos a dejar a la iglesia? Perdón si hago esta acotación, pero es que uno se acerca a otras congregaciones y bueno, si de por sí está mal como predican, está peor como le rinden el culto, como le sirven. Es simplemente la gloria del hombre para el hombre. Cantan las canciones, pero se las cantan para sí mismos. Leen la Biblia, pero la están declarando para sí mismos. ¿Sí se han dado cuenta? Es para mí, ¿sí? Oran y no salen de sí mismos. No se dan cuenta de verdad de que Dios no es Dios para ellos. Que insisto, yo creo en ti, pero a mi manera, Señor. Y Dios dirá, no sé. O sea, ¿en qué Dios crees? Mire conmigo un momento Filipenses capítulo 2. ¿Usted sabe cuál es el lema de la iglesia? Que se llama la iglesia que Dios anhela. Ese es, yo creo que hasta mi lema. Mire un momento Filipenses capítulo 2. Leamos el versículo 5. Si haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, que hubo también en Cristo Jesús. Imagínense, ¿de quién es realmente el sentir? Del Señor, ¿sí o no? El mismo Jesús. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando de Dios. Y en Dios está el sentir. En Dios es el que tiene en el Hijo. El Hijo es el que tiene la intención de qué. Que el cual, siendo Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No lo valoró, no lo vio como lo más grande. No era lo más valioso para él el ser Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a nosotros, a los hombres. ¿Se despojó en forma de qué? Entonces, ¿para qué realmente es que nosotros estamos acá? Para ser siervos. Ser siervo, más que de pronto ese sentido que nosotros hemos aprendido acerca de lo que es como la esclavitud, como la señora del servicio, como la persona que está atendiendo las cosas menores. Ser siervo es sencillamente dejarse usar para el propósito que Dios lo hizo. Eso es ser siervo. Y él dice acá que tomando forma de siervo, dice, estando en esa condición de hombre, no solamente fue suficiente, o sea, no solamente dejar de ser Dios a ser hombre, sino que también, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, sufrió la cruz. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea que la intención de Jesús solamente era que el sentir que tenía desde el principio era, al final era que darle la gloria a quién, a Dios.
Yo sé que es difícil, de verdad, yo sé que es muy tenaz. Y uno está pasando por una situación complicada que uno de pronto pueda, y créame, nosotros no somos los que estamos pasando por tanta complicación. Porque gracias a Dios, Dios nos dio esta palabra a nosotros para que nosotros fuéramos la luz, la sal de esta tierra. Probablemente en Colombia no hayan muchas iglesias que hagan esto. Probablemente de pronto usted ha escuchado otras iglesias, o usted ha visto los canales cristianos, o usted ha visto cómo realmente hoy Dios no es Dios para ellos. Entonces, si Dios nos dio a nosotros eso, fue por algo. Pero mire que nosotros como iglesia tenemos una ventaja grandísima. Somos una iglesia de muchos recursos. Y no me refiero a finanzas, no solo me refiero a capacidades, no solo me refiero a corazón. O sea que nosotros realmente a veces si nos quejamos es porque realmente no valoramos lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo conozco personas que estando de verdad en la inmunda, pero, perdón la palabra, pero no hay otra como decirla, en la inmunda, de verdad, en una situación paupérrima. Y tienen la osadía de servir al Señor. ¿Se acuerda ese muchacho que le decía que yo fui al baño y me lo encontré y terminó preguntándome que si soy cristiano? Mire, ese muchacho me decía, ¿usted en serio es cristiano? Porque yo no sé, yo también como que lo soy. Y yo le decía, mire, pues hermano, es que la perspectiva es muy tenaz. Si nosotros estamos mirando hacia allá, pues no, entonces no soy cristiano, no quiero serlo ni quiero que usted me catalogue como eso. Pero si usted es de los que piensan que ser cristiano es llevar la vida, servirle al Señor, darla con todo, no importa lo que pase, no, entonces sí soy. Este man se quedó así como pensando, ¿cómo? ¿Qué le digo, no? Me dijo, mire, yo he pasado por unas situaciones muy difíciles, muy tenaces. Eso a mí me ha hecho dudar de Dios. Eso a mí me ha hecho... Y bueno, yo pensaba, yo me sentía ahí y yo dije, lo entiendo, o sea, de verdad lo entiendo, porque muchas veces no es fácil. Pero cuando este muchacho empezó a seguir hablando, empezó a decirme, y entonces yo veo que por qué los niños pobres y por qué tantas enfermedades, y yo estoy de acuerdo con el aborto si de pronto una mujer va a tener un problema en el niño. Y yo pensaba dentro de mí, no, claro, uno empieza como a buscar, bueno, ¿y qué le digo? Señor, ayúdame, Dios, que no diga lo que a mí me parece, Señor, sino que le diga lo que el Espíritu Santo quiere a esa persona para hablarle. Dios, rómpelo, pártelo, haz algo, Señor. Pero empecé a darme cuenta de que lo que estaba empezando a utilizar era las cosas externas para excusar que por su situación no le quería servir a Dios, que por su problema. Entonces, si Dios no le concede la necesidad de su corazón, lo que usted tanto anhela, ¿Dios no va a ser Dios para usted? Esa fue mi pregunta. Entonces yo me le acerqué, yo le dije, lo único que podía decir, lo que dijo Jesús, fue lo único que le dije, mire, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Dios no nos prometió algo diferente. ¿Qué estamos esperando realmente de Dios para colocarlo como Dios sobre nosotros? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos vivir en nuestras vidas para poder decir, Señor, yo te entrego todo el ser? ¿O depende de nuestra situación? Si yo estoy bien, seguro, ahora sí te sirvo, seguro que sí. Yo sé, vuelvo y lo digo, yo sé que es difícil, yo sé que a nosotros, a muchas de las personas de verdad tienen problemas tenaces. Yo he visto, o sea, hay gente que con la enfermedad y sigue acá, o sea, esa persona que venía hace ya casi 3 años, ¿cierto, Germán?
3 años, una señora que estaba enferma, pero enferma, o sea, que estaba a punto ya. Y antes de morir, acá rindiendo el culto. Fíjese, pero no le duele una muela o tuvo un día duro de trabajo y no va a rendir el culto. ¿Cómo es posible? ¿Sí me entiende? O uno ve de pronto esa persona desesperada en su hogar, ¿no? Que ve que la situación es muy complicada, que su esposo es un asco, que su esposa es terrible. Sí, uno sabe, hay casos así. O que de pronto, miren, no puede, no sé, conseguir un buen trabajo, que siempre da con lo peor y los jefes lo tratan re mal. Pero aún así está ahí, Señor, gracias. ¿Sabe por qué? Porque entendió lo más importante que un cristiano debe entender: que Dios a cada uno de nosotros nos dio un espíritu, y que ese espíritu es eterno. Su carne, fresco, pasará como el cielo y la tierra, pero su espíritu es eterno. Y esa persona que logró entender en esta vida que ese espíritu es eterno, esa persona lo da todo por eso. Lo da todo por eso, no importa. Que me quiten, dijo Diego, me quiten los escarpines, que me quiten la chaqueta y se la lleven, que se lleven los zapatos, no hay problema. Acá sigo. Eso es muy profundo. Entonces, si Dios nos ha dado a nosotros un recurso, entiéndalo, Dios lo dio para que usted lo pueda usar para servirle al Señor. Sea el que sea su conocimiento, sea su posición, su lugar donde usted está, sea su familia, úselo. ¿Qué le dijo? Mire lo que le dice a Abraham. Perdóneme, sigamos leyendo Génesis. Qué pena con ustedes. Dice entonces Abraham fue deprisa a la tienda, en versículo 6, fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pues 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Tomó también mantequilla, leche, el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Es que mire, Abraham no solamente le bastó coger y ir a servir a él, ir y correr a él, sino que aún hasta su esposa, hasta sus criados, a todos, venga, es que es el Señor. Es que es impresionante, vuelvo y lo digo, o sea, qué actitud la de ese hombre. Pero mire que nosotros decimos que conocemos a Dios, nosotros, vuelvo y lo digo, nosotros. Pero nosotros conociéndolo y todo, ¿cómo le servimos? ¿De verdad es para nosotros Dios? ¿Para nosotros el Señor? Y mira a Jesús, ¿no? Que nos dio el ejemplo de vida, o sea, ¿qué más ejemplo nos podía haber dado? Dice que le lavó los pies, dice que se postró, dice que le rogó. Mire Hebreos, un momento por favor. Hebreos está en el Nuevo Testamento, después de Filemón, después de todas las cartas de Pablo. Mire conmigo un momento, Hebreos capítulo 5, versículo hablemos como desde el 7. Sí, miremos desde el 7. Y Cristo, ¿ya llegaron? Hebreos capítulo 5, desde el versículo 7, qué pena con ustedes. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
habiendo sido perfeccionado, vino a ser de autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Imagínense, o sea, ¿se acuerda cómo Abraham dice que les rogaba? El hijo también lo hizo. Dice que fue y se postró, corrió, dijo, él tuvo el mismo sentir, se despojó. Mire, no está escrito porque sí. Está escrito es para demostrarnos que nosotros somos los que deberíamos rendirle nuestro ser como Él lo rindió. Yo sé, vuelvo y lo digo, es a veces complicado, a veces es la situación, pero depende de la perspectiva con que usted la vea. Si usted lo está viendo con los ojos de la carne, es imposible. Porque usted con sus ojos de su carne, nosotros con los ojos de la carne, nosotros con los ojos de la carne simplemente hacemos para nosotros y queremos satisfacernos nosotros. Pero si nosotros lo hacemos con los ojos del Espíritu, sabemos que no hay recompensa más grande. Y que así no haya la recompensa, carajo, por Dios, no importa. Sí. Así de sencillo. No importa. Es para Dios. Él murió por nuestros delitos y pecados. Sí, por todas esas pequeñas o grandes indiscreciones que tenemos en nuestras vidas. Él es el que va a juzgar, dice un pasaje en Romanos, nuestros secretos. Y Dios, qué vergüenza. Los secretos de los hombres, si no estoy mal, Romanos capítulo 4, el último versículo. Y nosotros, hombre, sí tenemos delitos y pecados, pero es que para Dios lo importante fue lo que Dios nos dio. ¿Qué nos dio? Su Espíritu. Mire conmigo un momento Eclesiastés 12. Y Malaquías. Primero vamos a ver Eclesiastés, un minuto. Es esta, después de los Salmos, después de Proverbios. Mira el versículo 7. ¿Se acuerda de la famosa frase que dicen en las liturgias normales, porque polvo eres y al polvo volverás? Mire conmigo verso 7 del capítulo 12, dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué realmente vuelve a Dios? El espíritu. ¿Y usted se está preocupando por el polvo? Ese es el punto. Nosotros tenemos esta oportunidad en esta tierra. El día que usted y yo terminemos de respirar, el día que usted y yo ya no respiremos más, se acabó la oportunidad de servirle al Señor. Yo no estoy diciendo se acabó la oportunidad de ser salvo, no. Yo creo que si usted está acá es porque usted creyó en el Señor. Si usted creyó, fresco, ya el Señor, Él prometió que nos salvaría. Yo lo creo. Pero solamente tiene esta tierra, solo tiene este momento, solo tiene ese par de respiros, este par de suspiros que para nosotros es, quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Pero para Dios, eso es polvo. Pero si usted se los da a Dios con todo el ser, es que mire lo impresionante cómo es Dios de generoso, de agradecido, a pesar de que nosotros debiéramos ser los que estemos agradecidos. Mira ahí en el mismo Génesis lo que le dice a Abraham. Le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo Dios, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Mire el verso 14, dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil?
En el tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Sabe qué le está diciendo Dios a Abraham? Dios no le está diciendo a Abraham, Fresco, yo me estoy preocupando por tu necesidad, sé que no tienes hijos. No, Dios no le está diciendo eso a Abraham. Pero ciertamente le dice, pero adicional a eso, toma, te voy a dar lo que tú quieres. Si Dios no está preocupado porque Sara, ay, no ha podido concebir, qué triste, no, la viejita y nada. No. Concebir. Pero increíble, le dice Dios a Abraham, en el tiempo de la vida volveré a ti. ¿De cuál vida está hablando Dios? Mire conmigo Juan capítulo 7. Es más, primero vamos a Juan capítulo 1, versículo, ya les digo. Desde el verso 1, leamos desde el verso 1. Dice, en el principio era el verbo era con Dios. Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 1. Eso está en el Nuevo Testamento. Es el cuarto evangelio, o sea, es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este versículo me encanta. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y dice el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esa gracia, esa verdad que vino en Jesucristo, mire lo que nos dice en el capítulo 7, de ese mismo. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, ya les digo. Bien, pero es que ya se me deshojó la Biblia. Perdón, Juan capítulo 8. Qué pena con ustedes. Sí, Juan capítulo 8, perdónenme. Versículo 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es Dios. Mire, es que hasta Jesús se pensaba así, el que ustedes dicen que es Dios, ¿sí? Dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. ¿Se acuerda lo que yo le preguntaba? O sea, ¿cómo sabe uno que una persona conoce a Dios? Por cómo le sirve. Mire, sigamos leyendo. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Otra vez Abraham. Esto es lo que le está diciendo el Señor en Génesis 18. En el tiempo de la vida yo vendré a ti. Y además Sara tendrá un hijo. Le está dejando, ¿cómo se llama eso? Le está dejando una promesa y le está dejando una profecía. La promesa, Fresco, Sara va a tener un hijo, para que sepa de que yo voy a venir. Yo vendré a ti en el tiempo de la vida. ¿Cuál vida? En Él estaba la vida era la luz de los hombres. Es que mire, nosotros sin Jesús estamos muertos espiritualmente.
Sin Jesús nada que hacer. Por eso les dice, nada podéis hacer. En Él estaba la vida. ¿Se acuerda que le estaba diciendo que nosotros éramos los que deberíamos estar agradecidos? Es que imagínense, si nosotros, no solo siendo malos, como dice Pablo, no solamente eso, no solamente ponga el pecado que de pronto para usted es tan difícil superar. Yo sé que todos tenemos algo que es algo que, qué cosa tan terrible. Todos lo tenemos. Por eso cuando alguien venga y le diga, es que usted tiene que cambiar tal cosa, no coma cuento, él también tiene que cambiar tal cosa, fresco, no se preocupe. No coma cuento de eso. Pero si todos teniendo ese pecado y no sé, con todo y ese, dice que nos perdonó, nos limpió, lo borró. Así como si nunca hubiera existido. Isaías murió leal en su casa. Pero no solo, sino que dice, les voy a quitar el pecado que sí es incurable, que es la vida en el espíritu, el hecho que uno esté muerto espiritualmente, porque ese es el que nos aleja de Él, ese es el que nos separa de Él. Por eso es tan importante. Oiga, por favor, no piense que yo le estoy diciendo ahora vaya y peque tranquilo, no le estoy diciendo eso, no me entienda mal, yo sé es difícil, pero péguese a Dios. Pero lo que sí le estoy diciendo es valore lo que hizo por su espíritu, porque es que su espíritu es eterno, entienda, al polvo, a la tierra, la sal que nos sirve, dice al muladar, no sirve, se bota. Pero el espíritu trasciende. Trascender es que es eterno. Trascender es que es de Dios. Trascender es que es de arriba. Eso es trascender. Y si nosotros nos preocupamos por lo que desciende, por lo que es de abajo, por lo que perece, por lo que va a morir, ¿no cree que es muy poquito? Es que haga de cuenta que la eternidad, perdón, lo voy a hacer así, haga de cuenta que la eternidad desde allá y va hasta allá, haga de cuenta eso, y aún así no la podría definir eso, no la podría definir. Y estoy acá, esta pepita de acá, de aquí a acá, desde allá hasta allá, de acá, es su vida acá, perdón. 80 años, 90 años, 70 años. ¿En serio vale la pena cambiar la eternidad por esto? Por eso yo digo, wow, Abraham corrió, se postró, le rogó, les lavó los pies. Y el Señor no solamente nos los lavó con agua, no con la toalla, no solamente de rodillas, sino con su palabra. Eso dice la Biblia. Mire, si quiere, Juan capítulo 13, Mateo capítulo 11, estudíenlo en su casa, del 25 al 30. Por eso es tan importante cómo le servimos al Señor. Mateo 11, del 25 al 30. Por eso es tan importante cómo le servimos al Señor. Por eso no podía, miren, yo sé que Diego nos ha enseñado por muchos años, pues no muchos, 5 o 6 años, 6 años tiene palabra viva. Yo solamente tengo 4 acá. Pero me hubiera gustado, me hubiera encantado haber estado desde el principio. Mire, cuando yo no llegué cuando la iglesia era en la sala de la casa del pastor, en la sala del apartamento del pastor. Yo llegué cuando nosotros estábamos allá en una academia de baile y alquilábamos un salón lleno de espejos como para que se viera grande, ¿sí? Que creo que más o menos ocupaban esta hilera y un pedacito más. Y me acuerdo que todos el domingo nos sentamos y uno veía eso impecable, pero el sábado eso era un chiquero.
porque el sábado nosotros teníamos grupo de estudio allá. Íbamos y llegábamos todos y a prepararnos y emocionados porque había llegado la vida del Espíritu, con todo el ser, hasta con el alma uno siente la vida del Espíritu. No se puede escribir con las cosas eternas porque no se pueden ver, pero se las puede escribir con estas cosas físicas. Y todos emocionados y todo, y llegamos al grupo y éramos varias personas, y a las 9 de la noche, Diego siempre ha sido un relojito, se acababa el grupo, chao muchachos, se van todos. Entonces algunos se quedaban y empezaban a apilar las sillas y a correrlas no apilarlas, a bajarlas, porque ya estaban todas apiladas para que pudiéramos rendir el culto al otro día. Pero algo que siempre me impresionó de él es que él estaba siempre como, váyanse, tengo algo que hacer. Cuando ya pues ni modo, no se han ido, yo ya me tengo que ir, pues se metía allá en su huequito, sacaba su trapero, su límpido, y empezaba a trapear. Y yo, claro, yo no sé, soy detallista en algunas cosas. Uno se fija, uno empieza a fijarse. Y yo decía todos los sábados, siempre hace lo mismo este berraco. Yo decía, no, esta vez no, esta vez. Un día dije, yo lo voy a hacerlo. Y entonces lo vi que él cogió y sacó su trapero y yo iba a empezar a trapear. Y yo le fui a coger el trapero. No me lo dio. Me dijo algo que se me grabó. No, manito, es mi corona. Eso es entender lo espiritual. Es que no lo estoy haciendo para usted, mijo. O sea, eso es para él. Y lo hago con todo el ser, o sea, contento, o sea, es que usted lo veía. Creo que en la casa no lo hacía, toca preguntarle a la mamá. Pero con todo el ser. Eso es realmente servirle al Señor. Yo me acuerdo el día que creo que es tal vez el momento que más difícilmente olvidaré. Yo me acuerdo el día que me casé. Yo me casé el 19 de marzo por ¿cómo es que se llama? Por lo civil. Eso es realmente matrimonio. Y hicimos una ceremonia el 20. Pero yo no tenía trabajo. No tenía un peso. Ahí sí, como decimos, ¿no? Estaba en la inmunda. Pero estando en la situación más tenaz, de verdad, no arrumado en la casa, apenas en un colchón en una esquina, sí, y en esa situación tan tenaz, y dije, no, casemos, nos vamos a casar y punto. Hagamos lo correcto. Y cuando nos fuimos a casar, una persona nos dio la plata para que nos casáramos por lo civil. Costaba 70 y algo mil de pesos, 79.000 pesos. Otra persona cogió y me consiguió el lugar en Pablo VI, un salón de eso. Otra persona dijo, manito fresco, yo te pago la esta. Otra persona cogió y trajo unas flores para adornar las sillas. La iglesia prestó las sillas. O sea, de pronto si usted está sentado en esas sillas, en una de esas sillas se sentaron las personas que vieron cuando yo me casé. Y claro, o sea, otra persona cogió y dijo, yo doy para el arroz. Hicimos, sí, nos tocó arroz con pollo. Otra persona dio para las argollas. Otra persona me prestó el traje. Otra persona cogió y sacó 200.000 pesos para poderle alquilar un vestido que solamente se puso una vez.
Otra persona trajo las velas, otro el candelero, otro el mantel, otro la mesa, otro el pan, otro el vino. Claro, la gente no entendía. Ese día, cuando ya estábamos en el momento de dar los votos, yo empecé a llorar. Y lloré. Claro, o sea, todo el mundo avergonzado. Este man, ¿qué le pasó? Y ella empieza a llorar. Cuando todo el mundo empieza a llorar. Mire, el acto fue conmovedor, de verdad fue muy, muy conmovedor. Personas que yo creo que casi no se quiebran, todos llorando. Pero la gente piensa que uno estaba llorando era porque, ay, es que se va a casar, ay, dejó a la mamá, ay, es que era más malo con la mamá. No, yo no estaba llorando por eso. ¿Sabe por qué lloraba yo? Agradecido, pero agradecido de cada una de esas personas que nos sirvieron a nosotros. ¿Cómo se sentirá Dios cuando nosotros le diéramos todo de esa misma forma? ¿Cómo hacemos nosotros? Imagínense, y nosotros no vamos a poder superar el sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero seguro me voy a esforzar toda la vida y espero que usted me acompañe en ese esfuerzo para darle a Dios lo que se merece como Dios. Mire conmigo Génesis 18 otra vez. Qué pena con ustedes. Desde el versículo 12, se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que dará luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? En el tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y dijo: no es así, sino que te has reído. Tal vez este es la conclusión del pasaje. Si en medio de las circunstancias y en medio de las situaciones difíciles uno no cree que Dios pueda orar, y tal vez Dios no vaya a orar, tal vez. ¿Usted está dispuesto a asumir eso? Pero lo que me impresiona es que esta mujer empieza a reírse y su risa no es de burlarse de Dios, no es de que ja, 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 tú no puedes, no es de ese tipo de risa. Se está burlando, perdón, se está riendo porque no cree. Es porque no cree. A nosotros nos pasa igual. No que nos riamos, porque bueno, cada quien reacciona de forma diferente de acuerdo a sus miedos. Hay unos que temblamos, otros que nos reímos, otros que lloramos, otros que gritamos, otros que no sé. ¿Sí? No importa, ese no es el punto. El punto es: ¿por qué no le servimos con todo el ser? Precisamente porque no le creemos. A Dios a todos nos ha dado una medida de fe. Todos estamos bajo la misma línea. Qué pena, yo no sé, soy todo dibujitos. Ya sí entiendo. Y en esa línea de fe, en esa medida de fe,
Mire, unos pueden tener muchos recursos, otros pueden no tener trabajo, otros pueden estar pasando una situación difícil en su familia, se murió un familiar, se murió su hijo. Otro pasa una enfermedad que nada que hacer, no puede ser curada. Pero todos en esa misma medida de fe deciden o no servirle a Dios, dependiendo de su circunstancia o dependiendo de sí mismos. Mire, es que nosotros podemos ser el vaso roto. Pero si está desocupado, Dios lo va a llenar hasta el tope. Dios lo va a llenar. Dios lo va a llenar. Usted decide si cree o no. ¿Que es difícil en las situaciones? Sí, nadie dice que no. Pero seguramente si usted mirara al lado suyo, se daría cuenta de que hay otro que tiene una situación más difícil. Y en ese momento podría darle gracias a Dios, porque a pesar de que la situación es difícil, no es tan difícil. Usted y yo no sabemos cuántas personas, mire, vienen a la iglesia y ni siquiera tienen para el bus, para irse, se van a pie. Usted y yo no lo sabemos. Tal vez usted y yo nos vamos o nos venimos en carro o en moto, no importa. Pero ¿sabe por qué no lo sabemos? Porque como no nos preocupa el espíritu del otro. Sí, es más, si nuestro espíritu prácticamente a veces no nos preocupa, porque seguimos nuestra vida tal cual como la seguimos llevando. Ya fui al culto, listo, no hay problema. Ya comí, no hay problema. Tengo trabajo, no hay problema. Pero entienda, tenemos un espíritu y una responsabilidad. Eso es lo que es la medida de la fe. No que Dios sea más bueno con unos o más malo con otros. Él siempre ha mantenido porque Él es justo. Pero si Dios le permitió a usted y a mí vivir las situaciones que vivimos, es porque usted puede mantenerse en esa línea de fe. Pero si usted se queja, usted está perdiendo su galardón. Es que estoy viviendo esto. Cállese, vívalo. Vívalo. No pierda su fe, no pierda su galardón por eso. Entienda que esa situación que usted vive, ¿usted qué cree que glorifica más a Dios? Cuando usted lo tiene todo, cuando usted le sirve, aún sin tener nada. ¿Qué cree que es más glorioso? Y es para la gloria de Dios, no para su gloria. Lo más chistoso, no es para su gloria. Es que este es mi hijo, cómo me glorifico en medio de la situación. No, esa gloria es mía y Él no se la va a dar, no nos la da ninguno a nosotros. Él no la comparte. Por eso Pablo más adelante les va a decir en Corintios, miren conmigo, 2 de Corintios capítulo 6. Eso está después de los evangelios, después de Romanos, después de 1 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 6. Ese pasaje espectacular. Así pues nosotros, colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. No damos a nadie ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado.
Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas ya aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Por eso es que realmente la fe no da fruto. No porque la fe cambie, la fe es la misma. No porque las circunstancias sean tenaces y complicadas. Creo que ninguno de nosotros ha tenido que, hasta la sangre, como dice los evangelios, como dice el Señor, hasta la sangre. Creo que ninguno. O algunos lo han golpeado por ser cristiano, azotado, le han disparado, lo han dicho niegue al Señor o te enterramos vivo con tu familia, ¿no? Ninguno de nosotros, vuelvo y lo digo, nosotros somos una iglesia que tiene muchos recursos. Somos de verdad aquellos que Dios nos dio el privilegio. ¿Saben qué me decía Diego cuando, para preparar el sermón, me mandó un mensaje? Me decía: manito, no les dé palo, no les dé tanto palo, Él es esperanza. Y es la verdad. Es la verdad. Así nos ama también el Señor. Tanto que nos tiene una paciencia. Es longánime. Pero por favor, ensánchese. No tenga miedo. En el mundo tendréis aflicción, vuelvo y le digo. Así como le dije a ese muchacho. Y siguió su retahíla. Pero y las guerras, pero y las pestes, y ese no es el fin, les dice Jesús. Para colmo, aún no es el fin. Tenemos esta vida para servirle al Señor, solo esta. ¿Vale la pena servirle a Él? Sí, con todo el ser. No la desperdicie. Vamos a orar, ¿le parece? Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en este lugar. Guárdanos, Dios, guárdanos, Señor, para poder rendirte siempre el culto, que es en espíritu y en verdad, Señor. Para no pensar que esto es fariseo, legalista, Señor, para no pensar que lo tenemos que hacer porque nos obligan o porque nos toca, Señor, sino para hacerlo con todo el ser, Dios. Padre, danos un corazón, Señor, que te sirva por sí mismo. Por sí mismo, Señor, y con todo, Dios. Queremos correr, Señor, hacia ti, Dios. Queremos postrarnos ante ti, queremos servirte ante ti, hacer tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Claro, tu voluntad no la revelaste, Señor. Nos dijiste, Señor, que es que todo aquel que crea, vea al Hijo, Señor, tenga vida eterna, Señor. Que no se pierda, Señor. Pues, Padre, nosotros estamos aquí, Señor, presentando nuestras vidas, Dios, para eso, Señor. Por eso rendimos el culto, Señor. Te damos gracias, gracias, Señor, porque esa palabra es para nosotros, Señor. Por favor, que no te tengamos en poco nunca, Señor, porque, Señor, tú eres el que ha prometido. Y, Señor, puede que con la misma vida del Espíritu, Señor, nos des todas las cosas.
puede que no importa, Señor. Si estamos aquí es porque queremos servirte. Amén.